Me gustaría que me converses un poquito acerca de qué va más o menos Conejeras y Camaleones. Bueno, Conejeras y Camaleones es un libro de cuentos, inicialmente de relatos, que básicamente busca, o lo que he buscado yo hacer en ese libro es encontrar una línea que va más por el tema estético que por el tema narrativo, más por el tema de la musicalidad del lenguaje. Básicamente es un libro en el cual yo busco de alguna manera armar jazz usando las palabras, usando las oraciones, usando en sí el relato mismo, ¿no? Por lo tanto es un libro que diría es menos narrativo que de estilo o estético, ¿no? Eso es más o menos de lo que va el libro. Fuera de eso, bueno, el libro tiene varios relatos y cada uno tiene una narrativa propia. Has estudiado cinematografía en Buenos Aires. Sí. Lo que muchos quisieran saber es cómo se da el salto, ¿no?, a la narrativa. Bueno, en realidad el salto en todo caso fue, o el transcurso fue al revés. Primero yo comencé escribiendo, yo estaba escribiendo desde que tengo recuerdo, estaba escribiendo hace muchísimo tiempo. Supongo que es la primera forma de comunicación que vino a mí, ¿no? Y más bien en algún momento me animé, habiendo viajado a Argentina, me animé a averiguar el tema del cine y me gustó y me fui ahí a estudiar, ¿no? Yo nunca quise estudiar literatura. Yo siempre sentí que mi escritura era algo demasiado mío, demasiado personal y demasiado privado. Entonces lo mantuve bastante dentro de casa, ¿no? Entonces en realidad el salto en todo caso se dio al revés, ¿no? Yo pasé por cine, pasé por música, pero siempre la escritura estuvo, eh, digamos, guiando mi vida o siendo la parte más importante de mi vida. Abrazar un estilo narrativo es difícil, sobre todo para aquel que, bueno, publica un libro o está en búsqueda, ¿no?, de tener más o menos una consecución de relatos. ¿Siempre fue así? O sea, que te gustaron el género más o menos real maravilloso, o antes fue distinto. Bueno, en realidad yo dejo que el lector decida qué es lo o en todo caso también los críticos de estilo decidan a qué género prefieren arrimarlo. Yo no escribo, digamos, con un género en mente, escribo lo que a mí me gusta y lo que yo quiero decir en ese momento. Sí, en efecto, bueno, es la primera vez que me dicen que es real maravilloso, pero sí últimamente me han estado diciendo bastante que es género fantástico, ¿no? Y ciertamente yo no lo escribí con la intención de que fuera género fantástico, género real maravilloso, y no lo escribí con un género en mente. Yo le rehuyo un poco a los géneros y a las clasificaciones, ¿no? En realidad yo siento que en muchos sentidos estas clasificaciones son de alguna manera un modo de regular la libertad del arte, ¿no? De ser lo que quiera hacer. Entonces en realidad yo no escribí pensando en que fuera tal o cual cosa, sino simplemente lo que surgía, ¿no? A partir de esta búsqueda que te comenté, ¿no?, hace dos preguntas. Yo creo que eso fue un poco lo que guió, ¿no? Si después al final está siendo puesto dentro de lo fantástico, de lo real maravilloso, es algo que a mí no me molesta, ¿no? Es algo que ciertamente facilita que un lector posible ubique qué es lo que quiere leer, ¿no? O que fuera un libro real maravilloso o fantástico, no sería algo que yo diría. No soy tampoco, o principalmente no soy un lector de géneros tampoco, ¿no? De modo que me parece que sería difícil volverme un escritor de géneros. Pero me imagino que también tendrás referentes, ¿no?, que quizás te llevaron a conducir o a determinar escribir de determinada manera. Ah, sin duda, ¿no? Sin duda, pero yo, como te digo, al no ser un lector de género, no puedo clasificar mis referentes. Sí puedo darte un rol larguísimo de referentes que es de gente a la cual yo he leído y grandes escritores a los cuales yo he leído durante toda mi vida, y ciertamente de cada uno de ellos he tomado una parte y he ido construyendo mi propia voz, y todavía hay muchísimos cuya obra no he acabado, y muchísimos otros que no he encontrado todavía y que sin duda me influirán en mí en algún momento u otro. ¿Algún autor que te haya marcado especialmente? Bueno, hay tantos, pero digamos que yo comencé escribiendo, bueno,
escribiendo poesía, y el poema más antiguo que yo tengo, o que guardaron mis padres, era cuando yo tenía 12 años. ¿No? Ciertamente, o al menos quiero creer que he madurado de esa adolescencia de esa época de los 12 años, ¿no? Pero comencé, digamos, escribiendo poesía, y eso es lo que a mí me llenaba, es lo que yo siempre hacía, escribía poesía, ¿no? Y el autor, digamos, que de alguna manera me llama la atención a hacer el salto a la narrativa, fue Cortázar. Yo cuando viví en Buenos Aires, hace unos, no sé cuánto, hace varios años, viví unos 4 o 5 años en Buenos Aires, y ahí descubrí la obra de Cortázar en general, digamos así, ¿no? Y bueno, me llamó la atención, me invitó, digamos, a entrar a la narrativa, ¿no? Entrar a escribir prosa, lo cual obviamente me enamoró, y de ahí fui descubriendo otros. Ahora último, por ejemplo, estoy muy metido dentro de Hemingway, ¿no? Que siempre me ha gustado, y que sin duda su lenguaje vigoroso y su narrativa, no me gustaría clasificarla como económica, ¿no? O la economía del lenguaje, porque me parece que es una clasificación bastante epidérmica. Sin duda una narrativa que no se gasta en exageraciones y en descripciones que no son necesarias, sino que va de frente a la médula, ¿no? A la carne de la escritura en sí. Esa es la escritura que a mí me está gustando hoy por hoy, ¿no? Y a la cual, digamos, yo me estoy un poco más arrimando. Y sí, ¿no? En lo que asemeja a eso, sí, puede haber bastante de Cortázar, ¿no? Bastante de Cortázar. Y muchos otros, sin duda, buscando, uno puede encontrar bastante influencia de tanta gente, ¿no? Y gente a la cual yo agradezco. Y nunca me ha gustado ocultar el hecho de que yo estoy seguro de que uno se construye verdaderamente de todos estos ladrillos hermosos que uno va recogiendo a lo largo de la vida. Tal vez el primer hombre, ¿no? El primer escritor haya podido ser verdaderamente un aprendiz individual, ¿no? Alguien que aprendió de los árboles, de los pájaros, ¿no? Pero el resto de nosotros que hemos venido hemos ido recogiendo de lo que han dejado otros en el camino, ¿no? Y ciertamente hay tantas cosas bellas que han dejado que sería mezquino no decir que toda mi escritura debe estar absolutamente colmada de referencias a todas estas personas increíbles que he encontrado. ¿Actualmente a quiénes estás leyendo? Bueno, como te comentaba, ahorita estoy leyendo a Hemingway, estoy leyendo de él. Casualmente en este momento me encuentro leyendo un libro que encontré ahí en París, cuando estuve hace poco, que me costó bastante comprarlo porque era el dueño de la librería no quería desprenderse de él tan fácilmente porque era un libro raro de encontrar. Es un libro de de algunos de los artículos y despachos que él hacía, bueno, durante las guerras que él vivió y también cuando viajaba por toda Europa, ¿no? Que es un libro, si bien no es su ficción y que él le gustaba mantenerla aparte del arte que él creaba, ¿no? Él decía que este era su oficio y que ganaba plata con esto y no quería que las dos cosas se comparen. Si bien él decía esto, es igual un material tremendo. ¿Referentes actuales? Referentes actuales, menos. Ahora bueno, al haber publicado este libro y estar un poco codeando con referentes actuales de acá, de Perú, estoy recabando algunos libros de ellos, ¿no? Intercambiamos libros, todo, y estoy leyendo. Tengo bastantes ahí en una pila de cosas por hacer. ¿Qué planes para el futuro? O sea, luego de Conejeras Camaleones, ¿planeas hacer alguna novela o sigues en el género cuento, que es para mí más difícil que la novela, inclusive? Bueno, eso sí también tiene, ¿no? Tiene algo de cierto, ¿no? Cada género tiene sus cosas, tiene su magia además. Tengo algo de material por ahí, ¿no? Tendría que recabar ese material, tendría que reunirlo y ver qué puede entrar o qué no puede entrar en un libro de cuentos, ¿no? Cuentos siempre tengo, y ciertamente estoy escribiendo en todo momento algo. Me gustaría, sin embargo, entrar a hacer una novela, ¿no? Desde que he estado escribiendo siempre he comenzado novelillas por ahí, ¿no? Que me han cansado y que yo adjudico ese cansancio a un tema de una falta de compromiso con una temática o con una idea general, ¿no? Que es algo que me cuesta, por eso yo siempre escribí poesía.